no tengamos, tercer año grupo A, que tratar temas relativos con el lucro. Pero en la sociedad civil, en ella sí hay un ánimo de lucro, sí hay un ánimo de generar un esquema de ganar dinero, y pues esa es la diferencia que trae con la que nosotros estábamos viendo en el documento anterior y en la sesión también pasada. Entonces, en ese camino, hoy vamos a hacer lectura rápida de este esquema para que ya procedamos a revisar lo que sigue. En lo que sigue ya es entrar propiamente a la estructura del Código Civil en tratándose de propiedades y de bienes. Voy a intentar agotar ese tema con el permiso de ustedes. Y pues bien, la sociedad civil en nuestro Código Civil poblano se encuentra inserta también como un acto jurídico de personas que se van a reunir físicas de manera directa, de manera permanente, con un fin, como está narrado aquí en la diapositiva, con un fin económicamente hablando lícito, posible, y que no constituya, esa es la clave, una especulación de tipo mercantil. Quienes se asocien podrán pues colocar bienes de particulares o de industria, podrán dividírselos, podrán mantener las ganancias entre ellos, y pues esto es una utilidad que ellos van a tener en común y que se van a dividir de acuerdo a las cantidades que ellos lleguen a pactar en la sociedad que estén creando. De esta manera, bueno, si te preguntaran cuánto va a aportar un socio en este tipo de esquema, la pregunta la tendrías que dejar satisfecha indicando que la cantidad de dinero que aporte cada uno va a estar visible necesariamente en el porcentaje que cada quien aporta, en los bienes que cada quien llegue a integrar como bien propio de esta sociedad civil, y en su caso bienes industriales o bienes civiles, esto es rentas o frutos que lleguen a tener estas, que tú puedas cubrir. La transmisión que se va a hacer necesariamente de bienes muebles, inmuebles, necesariamente incluye el dominio. Cuando ustedes vean la palabra dominio, quiere decir que tú estás entregando algo a alguien y que ya no va a ser tuyo, que va a ser a entera satisfacción de la persona a la que le estás haciendo entrega de este bien. En esa tesitura, si no lo quieres hacer, si dices no deseo que mi carro, que mi camioneta, que mi casa forme parte de la sociedad civil, se la voy a dar prestada en comodato a 10 años, a 5 años, a 15 años, así debe de quedar narrado, porque en caso contrario, lo que va a ocurrir es que vamos a perder un bien y ya va a formar parte de un todo. Siempre, siempre, este tipo de escritura debemos de cerciorarnos nosotros que esté inscrita en el registro público de la propiedad de manera conjunta con los estatutos. Si yo preguntara a Edgar Muñoz, ¿qué son los estatutos de una sociedad civil o de una asociación? ¿Qué me diría Edgar Muñoz? ¿Qué me diría? Sería como las reglas. Muy bien, así de fácil. Son las reglas con las que nosotros vamos a funcionar dentro de esa asociación. Cómo vamos a asociarnos, qué porcentaje vamos a poner, qué cantidad de dinero vamos a aportar, qué bienes, cuándo nos vamos a reunir, quién va a integrar el consejo de directores, quién va a ser el representante legal, quién va a ser el director general, cómo vamos a hacer aportaciones, cómo nos van a pagar las aportaciones y sobre todo, cómo nos van a excluir, qué tiempo va a durar esta sociedad mercantil. Todo esto es lo que vamos a ver en este documento y necesariamente la escritura cobra una importancia total cuando ustedes lleguen a estar en ella. Es como que un documento idóneo, adecuado para que ustedes tengan
la viabilidad de poder enfrentar a otra sociedad y sobre todo saber ustedes qué es lo que ustedes tienen que hacer y qué tipo de documentos son los que deben de revisar, que es lo que yo he estado insistiéndoles mucho desde clases pasadas. Esto lo voy a subrayar para que lo tengamos claro en la clase que estamos generando. Entonces, este apartado donde dice escritura pública va a quedar subrayado con rojitas y la palabra estatuto, que son los ejemplos que yo ya les entregué en el grupo de WhatsApp, donde se debe inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio. Ojo, porque si no se inscribe va a ocurrir lo siguiente. Si este documento no lo llegas a tener ahí, necesariamente lo que va a acontecer es que esa persona moral va a estar ahí, va a estar funcionando, va a estar operando, pero no va a tener personalidad jurídica. No va a poder defenderse contra un trabajador, contra demandas que le lleguen y sobre todo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le va a tener por una persona moral cierta y determinada y va a estar en falta. No va a poder facturar. Sin embargo, eso no quiere decir que no exista. ¿Qué pueden hacer los socios? En cualquier momento pueden pedir que se liquide o que se disuelva la sociedad y que además de ello, entre los socios, pues tendrán la facultad de oponerse en la medida que tengan el porcentaje de acciones dentro de esta sociedad. Si tu porcentaje de acciones no te alcanza, no te inquietes. Aunque tú votes en contrario, razona por qué motivo estás votando en contrario, pero sí dejar muy en claro que si hubiera un daño y perjuicio que se ocasione, los que van a responder son los que votaron en favor de aquel error. Tú no. Yo voté en contra. Si hay una ganancia, la tendré que tener, pero si hay una pérdida porque yo no quería que contratáramos con el gobierno de Veracruz y el gobierno de Veracruz ya me generó un problema de deuda, bueno, pues entonces los que votaron en favor son los que van a responder, salvo que en el estatuto se acuerde otra situación. Ahí vendría la pregunta. Entonces, ¿qué debe de contener la escritura constitutiva? Nuestros nombres como socios, con sus apellidos, nuestros generales, la razón social. Aquí te pide la ley que pongas 5 ejemplos, 5 probables nombres que tú le vayas a dar a la asociación con la intención de que ésta pueda ser registrada en Secretaría de Relaciones Exteriores y como consecuencia tenga un valor y una validez y sobre todo personalidad jurídica la misma. El objeto, ¿a qué te vas a dedicar? Ya mucho hemos hablado de eso. El capital social, ¿cuánto dinero integra? ¿Cuántos bienes integran el menaje de la asociación? Y después de ello, el porcentaje con el que cada uno de nosotros vamos a contribuir. Ojo, a diferencia de la sociedad mercantil, el inventario y el avalúo de los bienes que aporten los socios. ¿Por qué? Yo quisiera preguntarle a Marifer Barrales, ¿por qué motivo debe de llevar esto un inventario y un avalúo? ¿Por qué motivo? Hola, hola, Marifer Barrales, ¿no la tengo? Bueno. Sí, profe, pero no escuché. Marifer, ¿por qué cuando constituyamos ustedes, sus compañeros y yo una sociedad mercantil, por qué motivo los muebles, los coches que se entreguen a la empresa deben de inventariarse? ¿Qué es un inventario? Ustedes ya lo vieron en contabilidad y en administración. ¿Y qué es un avalúo? ¿Por qué debo de decir las características de los bienes y el valor de cada uno de ellos? ¿Por qué piensa usted eso? ¿A qué se debe? Es para que veamos cuántas cantidades tenemos de cada cosa que se va a hacer en un inventario y para ver si tenemos como que, o sea, por ejemplo, si las personas pagan o no y ver los presupuestos de cada uno. ¿Qué ocurriría? ¿Qué es un inventario, Marifer Barrales?
¿Qué es un inventario? Es como un control de las cosas que se tienen en una empresa. Las características es asentar en un documento las características de los bienes muebles y en algunas ocasiones inmuebles que le pertenecen a una persona física o jurídica. ¿Sale? Ejemplo, ¿para qué? ¿Se han dado cuenta que los coches tienen número de serie, número de motor, que las televisiones y los equipos de informática tienen también un número de serie? Son números de identificación personal en cada uno de ellos. Esto es para mejor localización. Entonces, para eso el inventario, para mejor localizar y sobre todo saber el valor de los bienes que nosotros estamos entregando para que esta sociedad funcione. Y después de ello, el siguiente elemento, gracias Marifer, enseguida el domicilio de la sociedad, el tiempo que va a durar esta, la regla te marca que puede llevar un tiempo aproximado de hasta 99 años, que se puede prorrogar, que si tú no lo prorrogas, se entiende por prorrogado, eso te dice la ley, y las demás reglas de administración de la empresa. ¿Qué no puedes colocar en una sociedad civil? Tú no puedes decir que si somos 10 los socios, solamente a Ángel o solamente a cualquiera de ustedes les beneficie o les aproveche las pertenencias de él o las pérdidas. Se tiene que prorratear. Prorratear es dividir de acuerdo a las acciones, a las aportaciones que cada uno de nosotros rinda. No se puede. Se podría agregar una cláusula especial donde se asiente ese tema, pero en realidad no puedes decir que nada más una o dos personas, o 3 u 8, se apliquen ese saldo y que los demás se queden sin nada. Tampoco puedes asentar que los socios capitalistas, que a ellos les restituyas su aporte con una cantidad adicional si hay o si no hay ganancias. Son temas que aquí no se pueden hacer. Y obviamente la escritura constitutiva de la sociedad la vas a poder modificar estando todos de acuerdo. Con uno que diga que no está de acuerdo, basta para que esta persona ya no cubra, ya no se haga este tema. Y después de ello, bueno, es algo que ustedes ya están aprendiendo hoy día. Después del nombre que le pongan a Patitos de Hule, le colocarán las siglas SC, Sociedad Civil. Patitos de Hule, Sociedad Civil, Perlita Dorada, Sociedad Civil, siempre las siglas que aquí quedan. Ojo, porque este tipo de unidades no funcionan como sociedades mutualistas. Las mutualistas están insertas en la Ley General de Sociedades Mutualistas, que se encuentra también inserta en la Ley de Sociedades Mercantiles. Es decir, son situaciones de tipo mercantil y aquí no las hay. No es el esquema de ellos. Así los socios lo que van a tener es lo que están viendo. Están obligados al saneamiento. El saneamiento, la evicción y el saneamiento son dos reglas jurídicas que te obligan a evitar que haya vicios ocultos o haya daños a uno o a más personas. Eso es lo que queda en ese inserto. Eso es lo que yo podría comentarles. Ok, entonces este es el tema más importante que tendríamos que verificar en ese detalle y tienen que obviamente responder los socios en los principios que rigen las obligaciones entre arrendador y arrendatario, si le prometió o no a la sociedad el aprovechamiento de los bienes. Además de ello, en la escritura, en lo que es la escritura o el acta constitutiva, tú no puedes obligar a un socio a hacer una aportación adicional al capital. Tendrían que pactarlo todos, convenirlo todos y dividir o aumentar este tipo de capital juntos. No lo puedes hacer a una célula porque le estarías violentando sus derechos como socio. Eso es lo primero que tenemos que reidentificar nosotros en este tipo de contextos. Y ahora, necesariamente las obligaciones sociales, las obligaciones que estén insertas en este tipo de temas, van a tener
la importancia que están viendo en rojo. La responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que administran. El que administra es el que tiene el deber de cumplir y de enterar a todos. Eso es lo que tenemos que checar en este tipo de temas. Es lo primero que tenemos que cubrir porque son situaciones que no todos las conocen. Regularmente el que administra cree que no está sujeto a una responsabilidad, pero la ley sí le establece la misma. Y obviamente un socio no va a poder ceder a otro socio los derechos sin que haya un consentimiento de los demás socios. Si somos 4, yo no podría entregarle mis derechos, ejemplo, a Fátima o a Edgar o a Marifer si ellos no están de acuerdo, porque ellos tienen algo que se conoce como el derecho de tanto. Un ejemplo, decía Edgar Muñoz, Fátima, Marifer y Ángel somos socios de esta empresa de tipo civil y tenemos el 25% cada uno, somos 4. Yo no podría venderle nada más a Marifer. Yo tendría que decirle a Marifer, a Fátima y a Edgar Muñoz, pongo a la venta mi 25%, vale tanto. Edgar diría, no, pues no tengo dinero, yo no. Ok, dímelo por escrito, por favor, y en la asamblea, para que Fátima y Marifer digan si ellas sí pueden. Si Fátima dijera, bueno, yo sí tengo, te doy tanto, y Marifer dijera, yo te doy por la otra parte tanto, está bien. Entonces Fátima y Marifer se dividen la mitad, 12.5 cada una, y cada una crece sobre ese 12.5 por partes iguales. Si los 3 quisieran, los 3 estarían dividiéndose el 25% entre 3 o el 25% entre 2 o se lo queda uno, pero los socios son preferentes. No puedo invitar a Eduardo Antonio y decirle a Eduardo Antonio, le vendo mi parte para que sea socio de ellos. Si ellos no aceptan, él no podría entrar al negocio, no podría entrar a la sociedad. A esto establece la cláusula de el derecho de tanto. Se conoce como la preferencia para adquirir algo que está ya integrado y que en él debe de quedar también completo. En el estatuto también vas a encontrar aquellas cláusulas que refieren a la exclusión de los socios, cómo estos pueden ser separados, por qué motivo y sobre todo de qué manera le vamos a pagar sus pérdidas o sus ganancias y el procedimiento que se va a seguir, incluso hasta la liquidación de la sociedad mercantil, para que a él o para que a ella nosotros podamos separarle del cargo y como consecuencia que ya no sea el socio de nosotros. Eso es lo que tenemos que reubicar en primer lugar en este tipo de sociedades civiles. Yo he visto en la práctica que regularmente este tipo de temas, ellos lo que hacen, los notarios, es generar cláusulas en las que las personas pues no acuerden el estar conformes con ejecutar el derecho de tanto y arrancan firmas a las personas de manera posterior. Es decir, no les avisan y al no avisarles lo que ocurre es que viene un litigio por alguna nulidad respecto de lo que las personas están negociando. Pero esto es en sociedades donde hay muchísimo dinero de por medio. Alguna vez lo vi en Tamariz, allá por Libres. Eran terrenos extensos y propiedades extensas y pues llegaron a un problema de este tipo. Por lo que hace la administración de la sociedad, bueno, la van a poder administrar 2 o más socios. Estos socios van a ser el director general o el consejo de directores y lo que va a ocurrir es que ellos van a ser encargados de la administración, pero no van a poder entorpecer las gestiones del otro. Esa parte es la que no van a poder hacer ellos y obviamente el nombramiento de cada uno de ellos no los exime de cumplir con sus obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, muy fácil. Rendir informe a través de la presentación de libros, documentos, papeles y los objetos en los que puedan hacerse reclamaciones, pues que se estimen válidas o convenientes cuando alguno de ellos no esté satisfecho por la administración o manejo de cuentas que estén haciendo estas personas. Y realmente este derecho no es sujeto
no es sujeto a que se pueda haber una renuncia o que se pretenda decir que no lo van a ejercer. Es un derecho irrenunciable. Obviamente también el administrador, en su nombramiento, se le puede revocar necesariamente por el nombramiento unánime de todos los socios o por la decisión de un tribunal, cuando justifique cualquiera de los socios que actuó con dolo, con culpa, o que lo inhabiliten para administrar, cuando se vea la ingratitud justificada en cuentas y el enriquecimiento en ocasiones ilícito del administrador. Ahí es cuando viene la decisión de un juez, obviamente por el escrito de demanda que presenta alguno de los inconformes como socio, aunque la mayoría haya aprobado esas cuentas. Y pues derivado de esto, el Consejo de Administradores, ya constituida la sociedad, pueden revocar el nombramiento de este tipo de personas de manera también mayoritaria. Aquí es donde también les puedo narrar que los socios administradores van a ejercer las facultades que el estatuto les narre, pero esas facultades no son torales, no son de ellos solos, son facultades que van a tener necesariamente dentro del estatuto y con acuerdos que ellos obtengan de las asambleas ordinarias o extraordinarias. Alguien me preguntaría, ¿pero por qué? Son simples administradores. Esa sería la respuesta. Y obviamente ellos tienen la necesidad de rendir un informe y de enterar que están haciendo el trabajo de manera adecuada y que no están causando daños y perjuicios ni a la sociedad ni a los socios de la misma. Eso es lo que yo les narro en esta lámina que sigue. ¿Cómo se termina la sociedad? Cuando hay un consentimiento unánime de los socios, cuando el plazo que se prefijó llega a su tiempo. Si nosotros continuamos laborando, yo decía, bueno, se continúa con ella y se saca adelante el funcionar de la sociedad. Después de ello, cuando el fin por el que la creamos se cumple, o cuando el mismo fin ya no es posible continuarlo, o sea, ya no existe la materia del objeto para el que se creó, y sin lugar a dudas, cuando hay la resolución de un juez, que necesariamente tiene que ser un juez civil, el que podría cubrir este tipo de esquemas. Para que se disuelva la sociedad, también es importante, así como nació, inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio con qué fecha termina, con qué fecha se extingue, porque de esa fecha hacia atrás es responsable la sociedad civil de los actos que genere, y de esa fecha en adelante ya son inexistentes los actos de este tipo de sociedades. El plazo de ellas, bueno, como ya cerraba ello, lo prorrogamos. Si es que nosotros lo continuamos, tendría que tirarse una escritura nueva por seguridad de todos. Y bueno, ¿en qué casos vamos a disolver la sociedad? Necesariamente cuando uno de los socios muere, cuando uno de los socios es incapaz, cuando la responsabilidad ilimitada recae en el que fallece, y necesariamente cuando el socio industrial también llega a fallecer. Si hubiera pacto en contrario que dijera que los hijos del socio con responsabilidad ilimitada pueden continuar a través de la sucesión testamentaria o intestamentaria que corresponda, podrá ser la excluyente de este supuesto. Cuando el socio industrial esté en la misma situación, también estaríamos en ese mismo esquema. Y pues obviamente tiene que estar pactado en el estatuto, tiene que estar aceptado por todos, y los herederos tienen que promover su sucesión testamentaria o intestamentaria para que los derechos adquiridos del de cuyos y sus obligaciones de inmediato se continúen. Este es el esquema que les quería cerrar de personas. Vamos a la siguiente sesión ya entrar. Vamos a hablar de los bienes y sucesiones. Vamos a clasificar en la siguiente clase a los bienes. Vamos a ver qué tipos de bienes hay, los derechos reales que son, qué es la propiedad, qué son las formas de sucesión, para que estemos cerrando en esta semana el subtema 2, que sería bienes y sucesiones, y enseguida veamos obligaciones y al final contratos. Esto es lo que quisiera cubrirles en esta sesión.
Y por favor, voy a colocar una pregunta en YouTube. Les ruego la contesten para que pueda yo dar seguimiento al tema que estamos haciendo. Tengan muy buena tarde a todos. Gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Dios.